Mucha deuda, poca obra. Esa es la realidad del país. Mire usted a quién se lo vamos a preguntar. Creo que es ejemplar el mexicano. Yo creo que se espera que se dé mayor seguridad al transporte. Existe la impresión de que en el país hay poca obra pública, que se ha hecho poco en materia de desarrollo. Y qué mejor que poder conversar sobre este tema aquí en el Sillón de Pensar con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a quien le agradezco que esté aquí en el Sillón de Pensar. Gracias, Pablo, muy amable. Realmente... Pero lo quiero preguntar, secretario, de una manera inclusive más ruda. La deuda pública ha crecido en los últimos años. Hay poco crecimiento económico y no se ve o no se aprecia la obra pública que se haya hecho. Entonces, ¿cuál es la versión? ¿Estoy en lo cierto, estoy equivocado? En cuanto a comunicaciones y transportes se refiere, ¿no? Yo creo, los recortes que ha habido de carácter presupuestal pueden haber traído una impresión general que lo que se iba a hacer ya no se hizo. Pero no es así. Afortunadamente no es así. Y lo que hemos hecho es que cuando ha hecho falta recurso público le hemos encontrado sustitución por recurso privado para obra pública que al final de cuentas se convierte en inversión pública. Y realmente el programa de infraestructura que estamos desarrollando, aprobado desde el inicio de la administración, se está desarrollando al 100%. ¿Cómo qué obras, por ejemplo? El monto es un monto que se anunció de más de 1.320.000.000.000 de pesos, o sea, 1.32 billones de pesos, y las obras son emblemáticas, muy importantes. El aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto tan necesario que va a permitir que México vuelva a recibir al turismo, las inversiones, los negocios que debe estar recibiendo. 2 trenes de altísima tecnología, sobre todo el México-Toluca, una obra importantísima para la movilidad de la capital del Estado de México, que va avanzando en tiempo y forma, igual que el aeropuerto. ¿Cuándo va a estar ese tren, secretario? En junio del 2018. Vamos exactamente en tiempo con la obra que se ha programado, con la obra que estamos ejecutando, y quienes nos están viendo ya podrán ver cuando van en camino hacia Toluca o en camino hacia la Ciudad de México, la obra cómo va avanzando sobre la carretera, sobre la vialidad de las Torres allá en Toluca, y aquí en México en una barranca que ya no vamos a molestar a la ciudad porque pasa por una barranca que son terrenos federales. 52 nuevas autopistas, importantísimo. Si queremos que México sea una plataforma logística que le permita a los empresarios mover las mercancías con velocidad y a bajo costo, mandarlas a exportación, mandarlas a puertos, mandarlas a mercados, necesitan buenas vías de comunicación para hacerlo. 52 nuevas autopistas, más de 3.200 kilómetros estamos construyendo en las autopistas, todas se están construyendo, ya se terminaron 36 y las que faltan se van a terminar entre este año y principios del año que entra. 80 nuevas carreteras. Regreso a las autopistas. Aquí lo que se puede ver con toda claridad es, por ejemplo, la ampliación que estamos haciendo de todos los accesos aquí a la capital de la República y a los estados que la circundan. Tenemos el nuevo viaducto de Tlalpan, que ahora te permite salir rápidamente hacia Cuernavaca. ¿Esa es obra de ustedes o del gobierno de la ciudad? 100% nuestra. Inversión 100%. Estamos invirtiendo más de 45,000 millones aquí en ampliar estos accesos, que son obras 100% del gobierno de la República, con excepción de la salida del viaducto de Tlalpan, que sí hay 2 kilómetros por parte del gobierno de la Ciudad de México y 5 kilómetros ya nuestros para abordar la autopista. Tenemos la salida a Puebla, que se amplía a 12 carriles, inversión 100% del gobierno de la República, la salida a Pachuca, que se amplía a 8 carriles, la nueva autopista Chalco-Cuautla,
y otras más, la Tizapán-Atlacomulco, que se está construyendo y que se va a terminar en esta administración, y otras más que están en proceso de construcción, con la pirámide de Texcoco, que va a ser la zona de acceso más importante al oriente de la Ciudad de México, la ampliación de la Peñón Texcoco, en fin, 12 obras muy importantes que se hacen alrededor de la capital para darle mayor accesibilidad y permitir un mejor acceso también al aeropuerto de la Ciudad de México. Pero en todos los estados de la República hay obras largamente anheladas, y puedo hablar de Jalisco, en donde estamos construyendo el macrolibramiento, una autopista de 111 kilómetros que va a evitar que camiones de largo itinerario pasen por la capital del estado de Jalisco, por la Perla Tapatía. El nuevo tren que estamos construyendo allá, un tren de 23 kilómetros, que también va a mejorar sustancialmente de circular por la capital. Michoacán, obras largamente anheladas. Guerrero, obras largamente anheladas. En fin, en todos los estados de la República tenemos obras esperadas en materia de autopistas y en materia de carreteras. Secretario, una pregunta. Ofrecieron hacer de Matamoros un gran puerto y hubo una enorme expectativa porque se necesita ampliar ese puerto y agilizar el comercio con Texas, es decir, ser ahí también un gran receptor de mercancías. Somos frontera, tenemos muchos pasos fronterizos ahí en Tamaulipas. No se va a hacer. A ver, el gran puerto se está haciendo en Veracruz, no en Matamoros. Matamoros es un puerto estatal, no es un puerto federal, es un puerto del gobierno del estado que debe de crecer. De hecho, acabamos de invertir una cantidad importante para darle un mayor calado y que puedan llegar, cuando haya ya extracciones de aguas profundas, pueda llegar a ese puerto. Están las condiciones dadas para que llegue el producto que salga de esa extracción profunda de hidrocarburos. Pero no es Matamoros el puerto más importante. Ahí tenemos el nuevo puerto de Veracruz, que déjame decirte, porque vale la pena expresarlo, es quizás el puerto más grande del mundo que se está construyendo en este momento, que lleva un gran avance, que va a quintuplicar al puerto actual de Veracruz. El puerto actual de Veracruz tiene 22 millones de toneladas de capacidad. Este puerto tendrá casi 100 millones de toneladas de capacidad, y realmente va a ser algo que permita que ese gran mercado que tenemos a través del puerto de Veracruz ahora lo siga teniendo a través de este nuevo gran puerto, que va no a terminarse porque es una obra transeccional, pero 5 terminales, toda la plataforma del puerto va a quedar concluida. Altamira, otro gran puerto que se está ampliando, también es un puerto federal, lo estamos ampliando, no a la dimensión de Veracruz. Y el nuevo puerto de Tuxpan, que acaba de inaugurar el señor presidente hace 3 meses, que es un puerto que realmente le va a dar también un gran complemento a todo lo que es importación de hidrocarburos. La principal gasolina y turbocina que llega a México llega por el puerto de Tuxpan, nada más que anteriormente llegaba a través de una claraboya, que es una boya que está a varios kilómetros de distancia de la costa y que hace muy costoso el descargar el producto ahí en la claraboya y luego traerlo a tierra. Ahora ya van a poder llegar los barcos en el puerto de Tuxpan hasta el propio puerto. Entonces, emblemáticos, el puerto de Veracruz, el nuevo, Altamira, y desde luego el nuevo puerto de Tuxpan, el más cercano a la capital de la República, tan solo 2 horas y media, en el entendido que en el puerto de Lázaro Cárdenas y el puerto Manzanillo ya fueron ampliados, duplicando su capacidad operativa. La gran meta en materia de puertos es duplicar la capacidad operativa, que es de 260 millones de toneladas al inicio de esta administración, que estaba totalmente saturada, a 520 millones de toneladas. Y déjame decirle al auditorio que ya tenemos 470 millones de toneladas de capacidad operativa a esas alturas, y el año que entra llegaremos a 520 millones de toneladas en materia portuaria. Muy bien. Secretario, usted le tiene fe a los trenes en México, y se lo pregunto porque, por la geografía de México, cuando Hernán Cortés fue recibido por el rey de España, el único conquistador que fue recibido por Carlos V, le preguntó, ¿y cómo es México? Y tomó unos papeles, Hernán Cortés los arrugó y dijo, así es México. México tiene una orografía muy difícil. ¿Le tiene fe a los trenes en México? Porque hay gente que reclama, ¿dónde están los trenes, la obra ferroviaria en México? Lamentablemente, prácticamente se abandonó el tren de pasajeros. El tren de carga sigue siendo México una gran potencia en materia de trenes de carga. A veces no lo vemos, porque el tren de carga pasa a veces por una ciudad, pero no lo vemos circulando
por los territorios o por el territorio de la República Mexicana. El tren de carga es importantísimo para mover nuestra producción nacional. Va creciendo, está juzgado por la OCDE como uno de los trenes más económicos del mundo y más eficientes del mundo. Pero solo hay dos, está el Chepe y la Bestia, creo que uno ya no existe. Está Ferromex, gran empresa mexicana, de un gran empresario mexicano que tiene muchos miles de kilómetros de ferrocarril de carga que va desde aquí, desde la capital, hacia los puertos, hacia Veracruz, hacia Lázaro Cárdenas, hacia Manzanillo, cruza el tren de Manzanillo a Veracruz, pasa por Jalisco, pasa por Nuevo León. O sea, tenemos 21,000 kilómetros de vías férreas plenamente aprovechadas por esta empresa que dije, Ferromex, y por Kansas City, una empresa norteamericana de gran potencia, también que nos ayuda a trasladar mucha producción nacional. Carga. Pasajeros se abandonó, el sexenio pasado se acordaron de él y se inauguró un tren que se llama Cuautitlán-Buenavista, que le falta un tramo a Huehuetoca, que estamos viendo de qué manera se puede hacer. Pero estamos construyendo el tren México-Toluca y el tren de pasajeros en Guadalajara. Sí creo en ellos, primero porque el territorio mexicano desde Porfirio Díaz era propicio para que pudiéramos ir a la frontera, a Laredo, en el famoso tren Águila Azteca, que circulaba con gran eficiencia en aquel momento y que era un tren de pasajeros y que después se siguió manteniendo durante mucho tiempo, y hubo un momento en que se abandonó el tren de pasajeros y se dejó solamente el tren de carga. Hoy estamos relanzando el tren de pasajeros por una razón muy importante, Pablo. Es una forma digna de trasladar al ciudadano. Así lo están viendo muchos países del mundo, con seguridad, con oportunidad, porque un tren como debe de operar hoy, debe de salir al minuto y llegar al minuto a su destino. El tren México-Toluca en 58 kilómetros los va a recorrer en tan solo 39 minutos. Vas a poder ir de Observatorio a Santa Fe en 6 minutos, 5 minutos, soñado. De Santa Fe a Toluca en 12 minutos más. De Toluca hasta Sinacantepec, que son 17 kilómetros, en otros 15 minutos. O sea, realmente una forma de trasladar a las personas que van a ir a trabajar del Estado de México a Santa Fe, de Santa Fe al Estado de México, en unos cuantos minutos, con una gran seguridad, a alta velocidad y en una de las tecnologías más modernas que el país. Sí creo en el tren de pasajeros, creo que es algo que a futuro, hacia Querétaro debe de darse, hacia Guadalajara debe darse, hacia Monterrey debe darse, hacia la frontera debe darse. Interesante. Creo que es así y ya veremos con el paso de los años a ver si tengo razón o no. Me responde la pregunta, yo tenía otra impresión, pero la suya está documentada. Una última pregunta antes de ir a corte. ¿Existe una queja extendida, no digo generalizada, de que los contratos de obra pública los ganan siempre los mismos? No. Es información totalmente pública, Pablo. O sea, quien quiera checar qué es lo que pasa, y lo hemos dicho en todos los foros, y qué bueno que me preguntas eso, puede meterse a la página web de la Secretaría. Traigo información que además te voy a dejar aquí para que tú la veas, de cómo se hacen las licitaciones y cuáles son los resultados. Tenemos 12,000 licitaciones públicas, todas ellas transmitidas por Internet. Todas ellas, los fallos, los contratos, son documentos públicos que cualquier persona puede consultar. El sexenio pasado había 3,600 expedientes cerrados a la información pública, reservados. Ahora son públicos todos esos expedientes. Pueden checar todas las obras de manera totalmente pública. Y son 4,500 empresas las que tienen contratos con la Secretaría. O sea, están las empresas más grandes de México, están las empresas medianas de México y están las empresas más chicas de México trabajando para la Secretaría. 4,500 contratos tenemos con esas empresas. Está pulverizado totalmente la obra de la Secretaría, y déjame decirte algo que me siento orgulloso de ello. Fue una lucha constante de las empresas mexicanas tener más contratos, las empresas locales de los estados, que las grandes empresas nacionales y las empresas extranjeras. Hoy, por primera vez en la historia, el 70% de los contratos están en manos de empresas locales. Los empresarios están muy contentos con la Secretaría porque es la primera vez que pueden
trabajar no como subcontratistas, sino como jefes de su contrato y hacer la obra como jefes y no subcontratados por otra empresa. Entonces, es buena noticia, hay 4.500 empresas, hay más de 12,000 licitaciones, nada más en el nuevo aeropuerto están trabajando 370 empresas. Todas las empresas grandes mexicanas que puedas imaginar están trabajando en el aeropuerto, no solamente una ni dos. Esas una y dos que quizás estás pensando prácticamente no tienen contratos con el secretario. Bueno, vamos a un corte, regresamos con el secretario de Comunicaciones y Transportes. Voy a preguntar por UHL y otras cosas más. Muy volvemos. De regreso con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Secretario, hay quienes piden la cancelación de concesiones a OHL en obras en el Estado de México, concretamente el viaducto elevado y el Bicentenario. ¿Cuál es su opinión? Bueno, eso le toca a mi querido amigo el gobernador del Estado de México y a los funcionarios de allá resolverlo. Sí. Nosotros nos toca la obra federal, en donde también tenemos de las 52 concesiones de autopistas que hay en el país, una la tiene la empresa OHL y va cumpliendo bien con ella. O sea, yo creo que en un momento dado hay que pedir la cancelación de un contrato con cualquiera que sea cuando fallen en el compromiso que tienen para cumplir con ciertos plazos, para cumplir con una obra determinada. Entonces, me refiero a la parte federal, no tenemos en un momento dado causa de cancelación. Y es una empresa que sigue manteniendo derechos y que sigue teniendo, no está en un momento dado proscrita por las autoridades, por el SAT, por la Secretaría de la Función Pública, por la Comisión Nacional Bancaria, porque cotiza en bolsa, para que no pueda trabajar. Por eso tiene su concesión la autopista Atlacomulco-Atizapán, la tiene vigente y la está construyendo. Secretario, y hay también quienes piden ya la cancelación del aeropuerto internacional de la zona metropolitana. Que no se haga. ¿Qué opinión le merece? Sería un desastre para el país. ¿Qué implicaría eso? A ver, explíquenos. Yo creo que simple y sencillamente hoy no tenemos espacio para recibir más vuelos. Hay deseos de venir de países europeos a México. Sí. No tenemos el espacio, tenemos que pedirles que lleguen vía otros aeropuertos, lo cual es una pérdida para nuestro país. Tenemos solicitudes de empresas rusas, chinas, turcas, en fin, de muchos países que lamentablemente no podemos acceder. ¿Eso qué significa? Un golpe al turismo. Golpe al turismo, golpe a los negocios, golpe simple y sencillamente a un mayor comercio en México. El nuevo aeropuerto es una obra que debió haberse iniciado hace 3 sexenios, que tenemos totalmente saturado al aeropuerto de la Ciudad de México. Gracias, y déjame decirlo así, gracias a Dios, estamos operando con mucha seguridad. Pero en el momento en que haya cualquier incidente, en ese momento van a decir, ¿por qué están operando con un aeropuerto saturado? Sí. Y eso sí va a ser un problema. Necesitamos un aeropuerto digno para este país, digno para esta capital, que es el que se está construyendo. Una obra que va a permitir, en una primera etapa, duplicar la capacidad operativa del actual aeropuerto con 70 millones de pasajeros y en su más grande expresión recibir a más de 120 millones de pasajeros. Pero más importante que eso, Pablo, estamos generando ahorita 40,000 empleos de gente que vive en esa región y que no tenía más alternativa que sembrar o que en un momento dado trabajar en un comercio muy limitado. Sí. Hoy tienen un empleo digno, 40,000 personas, y van próximamente a ser 100,000 personas trabajando en ese sitio, y cuando esté en operación 450,000 personas van a trabajar para el aeropuerto y para toda la industria que se va a generar alrededor. Directos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser la zona de desarrollo de empleo y económico más importante de Latinoamérica, y creo que México se lo merece, lo merece. Secretario, pero lo que dicen es que se trata de una obra faraónica. Tal vez mi opinión, no lo comprometo, si quienes dicen que se trata de una obra faraónica quieren un México chiquito, pequeño, calladito y sin grandes relaciones con el mundo. México es un gran país. ¿Es una obra faraónica? No, o sea, está bonita. Es una obra a la altura de México, es una obra que ha recibido elogios de los mejores expertos del mundo,
tenemos a los mejores arquitectos, a los mejores ingenieros, a los mejores técnicos y a las mejores empresas mexicanas. Había dicho yo hace un momento, 357 empresas mexicanas trabajan en el aeropuerto. El tamaño del aeropuerto es lo que necesita este país. Hoy estamos recibiendo 41 millones de pasajeros en el aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene capacidad para 28. O sea, estamos recibiendo más y estamos tratando mal al pasajero. Las quejas son muchas, está lleno, está saturado el aeropuerto. Ya no podemos recibir más gente. Merecemos un aeropuerto digno. Quien vea las imágenes de ese aeropuerto se va a sentir orgulloso de su país. Por dentro, por fuera, es un aeropuerto bonito, sí, no es un aeropuerto lujoso. Es un aeropuerto bien diseñado, sí, no es un aeropuerto suntuoso. Es un aeropuerto práctico que va a tener 6 pistas para poder aterrizar y despegar simultáneamente, para darle mucho mayor capacidad a esa zona. Y repito, terrenos que estaban ahí del gobierno federal, de todos ellos, pues estaban ahí contaminando a la Ciudad de México, porque son tierras sucias, tierras arcillosas, que cuando hay tolvaneras como la que hubo ayer, ahí viene todo eso sobre la ciudad, y vemos la tierra que nos llega desde ahí. Ahora va a ser una zona hermosa, Pablo, y creo yo una obra que merece nuestro país. Secretario, ¿cómo toma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esta decisión del Legislativo de multar a las aerolíneas cuando haya retrasos significativos? Yo creo que lo más importante, Pablo, es proteger a los pasajeros. De cualquier forma, o sea, el pasajero es el centro de una aerolínea, el pasajero es el centro de un aeropuerto. Yo creo que lo que se hizo estuvo bien hecho, y no solamente es la parte del Congreso de la Unión, la parte legal. Administrativamente también estamos actuando. Lo que se fija es una llamada de atención a las aerolíneas, que por cierto van muy bien. Hemos crecido casi el doble del pasaje que teníamos hace 4 años. Estamos creciendo en un 46% el pasaje. La flota mexicana de aviones comerciales está casi duplicándose. Al inicio de esta administración, la antigüedad de la flota era de 18 años, hoy es de 6 años, una de las flotas más modernas del mundo. O sea, van creciendo bien, tienen más pasajeros. El aeropuerto de México tiene una capacidad limitada, pero no los demás aeropuertos del país. Cancún está recibiendo una gran cantidad de visitantes, Puerto Vallarta, Guadalajara, Monterrey, en fin, los demás aeropuertos, Tijuana inclusive, tienen gran capacidad para recibir visitantes. Entonces, pues van avanzando bien las aerolíneas y va avanzando bien lo que es los aeropuertos de México. Tengo otra inquietud en materia de conectividad. ¿Cómo andamos con el resto del mundo? ¿Cuántos mexicanos tenían acceso a Internet cuando ustedes llegaron y cuántos tienen ahora y cuántos piensan dejar? Había un rezago, había una industria limitada. Ahora, con la reforma de telecomunicaciones, todo lo que es la conectividad digital ha crecido de manera muy importante. No solamente hay menores costos, se ha reducido el costo promedio del uso de las telecomunicaciones por la reforma de telecomunicaciones en un 43%, Pablo. Eso es muy importante. Si alguien envía el recibo de su teléfono, con internet o sin internet, de lo que pagaba hace 3 años y medio, va a haber la diferencia de lo que está pagando el día de hoy. Es algo totalmente evaluado y reconocido internacionalmente. Entonces, tenemos menores costos de manera muy palpable, larga distancia gratuita, que anteriormente se cobraba larga distancia, hoy gracias a la reforma ya no se cobra. Eso genera nada más un ahorro de 20,000 millones de pesos al bolsillo de los mexicanos. Más conectividad, tenemos hoy, en lugar de 41 millones de mexicanos con acceso a Internet, 65 millones de mexicanos con acceso a Internet. Prácticamente más del 50% más de mexicanos están ya conectados a Internet. En hogares tenemos un incremento casi del doble, de 25 millones de hogares, de 25 millones a 50 millones. O sea, se ha duplicado también esa cifra, y con la red compartida, Pablo, vamos a poder crecer con un Internet moderno de última generación 4G prácticamente en todo el país. Entonces, creo que la reforma de telecomunicaciones ha traído buenas noticias, menores precios, más cobertura, más usuarios y desde luego mejor tecnología para poder usarla. Nos falta todavía recorrer un camino, pero vamos muy bien recorriéndolo hacia una mayor tecnología,
mayor cobertura y todavía con anuncios importantes para que bajen más los precios. Ya que se nos fue el tiempo del programa, si Gerardo Ruiz Esparza nos pudiera decir una obra que le gustaría que fuera la obra emblemática de este sexenio, de su paso por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que se van en año y medio. Cumplir con el programa de infraestructura, Pablo, porque no es una obra la que lo ejemplifica, son muchas obras las que lo ejemplifica. No es duda que el aeropuerto es la obra emblemática y el tren México-Toluca es una forma de relanzamiento, de trato digno al pasajero, que sería muy importante que el público así lo reconociera una vez que lo vaya usando. Creo que son las dos obras grandes y desde luego el puerto de Veracruz. Pero es un gran paquete de obras. Son más de 270 obras importantes para todo el país, que a lo mejor si yo le digo a la gente de Guadalajara o a la gente de Sonora, con esta renovación que le estamos haciendo a la autopista Don Nogales, que estas son mis obras favoritas, allá van a decir no, las de acá son las favoritas, porque son grandes obras para cada estado. Bueno. Pero ya dije cuáles son las que me tienen cautivado y ya diré en un futuro que queremos cumplirle al país con todo lo que se ha programado y estamos ciertos de que les vamos a cumplir. Muy bien, secretario, pues muchísimas gracias por estar aquí en el Sillón de Pensar. Un gusto. Le apreciamos su tiempo y a usted también que nos haya escuchado. Hasta la próxima.